Qué hermoso privilegio Dios de verdad me concede poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Gracias, Pastor Job, por la invitación. No había tenido el privilegio de poder estar en este lugar. Gracias por prestarnos este púlpito. Sabemos que esto es una madera cualquiera, pero lo que aquí se hace es muy importante porque es la palabra de Dios. Y por lo tanto, gracias por darnos esta oportunidad. Gracias por permitirnos ser tu amigo. Así que, iglesia, gracias a ustedes también por prestar sus oídos a este pecador. Así que vamos a adorar a Dios. Sabía que esto me iba a pasar. Aunque no lo sepan, tengo muchísimos años de no estar en el área de la alabanza. Por si no lo sabían, muchos años atrás, hace unos 9, 10 años atrás, tuve el privilegio de poder ser el pastor de alabanza en la iglesia. Y en esa ocasión, pues Dios permitió que pudiéramos componer algunas canciones. Bueno, más que componer, realmente yo le decía ayer a los jóvenes que realmente la letra no es mía, la letra es de Dios, es de la Biblia. Lo único que yo hice fue ponerle música y tratar de ponerle un poquito de voz a eso. Pero realmente, si usted se da cuenta, la letra es extraída exclusivamente de la palabra de Dios. Así que, ¿cómo le puedo decir que no a mi amigo, a su pastor Job, que no, verdad? Si no, no me da pupusas con curtido, ¿verdad? Así que póngase en pie en esta mañana y vamos a cantar este canto. Primera de Crónicas. Le comentaba más o menos la historia al pastor Job. Le decía que esta surgió en una campaña que Dios nos permitió hacer en la iglesia hace muchos años atrás. Esa iglesia que aconseja a Cristo Jesús. Y leyendo este pasaje, pues surgieron estas notas. Y la razón de ser de esta letra es muy hermosa, porque es una invitación que Dios hace a su pueblo, reunir a la asamblea para venir y darle culto de adoración a Dios. Y eso es lo que venimos a hacer domingo tras domingo. No solamente venimos a compartir, que hermoso tiempo de poder compartir y saludarnos, de verdad, muy hermoso. Hermoso tiempo de poder venir, levantar nuestras manos y adorar al Señor, pero también venir y ser ministrados con su palabra. Pero en este momento vamos a aprovechar este tiempo para poder darle adoración a Dios con nuestra voz. Amén. Así que yo creo que ya lo conoce, ¿no? Y vamos a cantarlo. Y dice así: da gracias al Señor, invoca su nombre, cantad. Gloriaos en él, en su santo nombre. Alégrese, alégrese el corazón de aquellos que le buscan. Recordad y sus prodigios. Grande es el Señor, grande es el Señor y digno adoración. En la congregación le cantaré, testificaré de su gracia en mi vida. Grande es el Señor y digno de adoración. En la congregación le cantaré, testificaré de su gracia en mi vida. Tributad al Señor todos, dadlo oro,
la gloria, el poder, la honra de vida. ¿A quién, iglesia? A Jesús nuestro Dios venimos, postrados ante la hermosura de su santidad. Y grande es el Señor, adoración. Le cantaré, testificaré de su gracia en mi vida. Oh, grande, grande es el Señor y digno de adoración. Le cantaré, testificaré de su gracia en mi vida. Y grande es el Señor y digno de adoración. En la congregación le cantaré, testificaré de su gracia en mi vida. Una vez más con tu voz y dile: grande. Adoración y la congregación le cantaré, testificaré de su gracia en mi vida. Testificaré de su gracia en mi vida. Testificaré de su gracia en mi vida. Bendito eres, mi Dios, por siempre, por los siglos de los siglos. Que tu nombre una vez más en este lugar pueda ser exaltado. La razón de ser de nuestra vida eres tú, Señor. Y es por eso que una vez más en rendición a ti venimos humillados, reconociendo que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Y esa razón estamos reunidos aquí. ¿A quién iremos? Si solo tú, Señor, tienes esas palabras de vida. Solo tu palabra es la única fuente de autoridad, la que nos redarguye, la que nos alienta, la que nos anima, la que nos confronta. Una vez más, abra nuestras vidas en esta mañana, mi Dios amado. En tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. Menores de 15 años pueden salir para que reciban su instrucción bíblica de este día. Pueden pasar. Bueno, a lo que hemos venido, ¿no? Ya adoramos a Dios, ya ofrendamos, pero también una de las razones por las que nos congregamos, como dije hace un momento, es también poder venir y recibir de su palabra. Y esta mañana tengo el privilegio de poder continuar con una serie que obviamente ya su pastor lo dijo, hace unas semanas atrás se ha iniciado una serie de enseñanzas, el Evangelio específicamente en el Antiguo Testamento. Y qué hermoso privilegio poder hablar de este libro. La verdad que es muy especial este libro, obviamente todos los libros de la Biblia, obviamente, pero
en este es muy especial porque podemos encontrar no solamente exhortación, sino también consuelo de parte del Señor. Yo deseo que el Señor hable a nuestras vidas a través de este libro. Y les recomiendo que si ya lo leyó, pues vuélvalo a leer. Y si no lo ha leído, pues léalo. Porque lo que vamos a hacer en este tiempo que tengo, ¿verdad? Porque obviamente el poder hablar de cada parte del libro, pasaríamos horas aquí estudiando este libro. Así que trataré de hacerlo de la mejor manera para que usted y yo podamos comprender este pasaje, todo este libro, mejor dicho. Así que espero poder desarrollarlo en el tiempo que tengo para que la próxima vez pueda ser invitado una vez más. Bienaventurados los que predican a tiempo, porque ellos serán una vez más invitados. Así, está. ¿Conocen ese texto, verdad? Okay. ¿Está mal o es pecado mejorar la condición económica, familiar, laboral? No, por supuesto que no. No es pecado. No es pecado si se hace bajo la sabiduría de Dios. A lo largo de este libro, específicamente en el libro de Eclesiastés, se nos narra algo muy interesante acá, porque los descritos que aquí aparecen en todo este libro de Eclesiastés, claramente podemos ver que ellos comenzaron a afanarse, comenzaron a ver qué iban a comer, qué iban a vestir, qué iban a trabajar, qué tipo de negocio iban a hacer, cómo iban a invertir, cómo puedo hacer para obtener más ganancias en esto. Comenzaron a afanarse. Y si no tenían, comenzaron a ver, ¿y cómo hago para poder tener esto? Comenzaron a afanarse y a afanarse y a preocuparse. Por esa razón es interesante ver, hermanos, que entonces viene el predicador, porque de hecho el libro inicia así: el predicador o el maestro, aunque originalmente la palabra es koulet, pero significa maestro, el predicador. El predicador lo que viene a hacer entonces aquí en todo este libro es a enseñarles algo que ellos estaban olvidando en el día a día. Muy similar a lo que tú y yo enfrentamos en el día a día. El afán, las preocupaciones, las frustraciones. El predicador entonces viene y a enseñarles y a recordarles de eso que ellos estaban olvidando. Pudiéramos decir entonces que el libro inicia y termina de la misma manera. Pudiéramos decir entonces que aquí pudiéramos terminar. Pero el autor del libro, el predicador, comienza a exponer varios puntos muy importantes que a continuación vamos a ver. Pero al ver ese afán, al ver esa preocupación que había, el predicador dice algo en el capítulo 1, versículo 3 y 4, y dice: ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Ahora, quiero aclarar algo aquí, hermanos. Si usted se da cuenta y mira todo el libro, él no está diciendo que es satánico el querer lograr cosas. Hay que ser muy claro en esto. El autor de este libro no está diciendo que es satánico que usted pueda lograr cosas. El autor de este libro no está diciendo eso. Entonces, ¿qué nos está diciendo, pastor? Lo que sí nos dice es que ante el hecho, escuche bien, ante el hecho de que tú y yo vamos a morir, de que un día
tú y yo nos vamos a enfrentar a Dios y que ese Dios nos va a juzgar aquellas obras que hayamos hecho, sean buenas o sean malas. Él dice, iglesia de San Miguel, examínate, analízate. ¿Qué provecho tiene el que tú hayas logrado o te hayas enfocado en acumular riquezas o en el querer lograr algún nombre sobre esta tierra si al final de los tiempos eso no va a evitar de que tú mueras e incluso tú te enfrentes ante el juicio de Dios? Por eso es interesante cómo inicia el versículo 3 en el capítulo 1. Iglesia, preguntémonos. Es más, pregúntale al que tiene a su lado, dígale, mira, ¿y tú quieres ser sabio en esta tierra? ¿Tú quieres ser sabio en este mundo caído, depravado y podrido? ¿Tú quieres ser sabio? Iglesia, ¿tú quieres ser sabio en este mundo caído? Si tú quieres ser sabio en este mundo caído, ¿sabes qué? Piensa en tu muerte. Piensa en tu muerte todos los días de tu vida. Piensa que un día tú vas a morir. Incluso hoy puedes morir. Y por lo tanto, hoy, si morimos, nos vamos a enfrentar a ese Dios. Por eso, ¿por qué te aferras? ¿Por qué te aferras a este mundo? Fíjate, contar el ejemplo de un niño en una ocasión. No sé si aquí espumilla, esto que se derrita en la boca. Ok. Es que a veces cambian los nombres, entonces mejor pregunto para, como decimos, no meter la pata. Claro. Cuenta la historia que un niño en una fiesta alegre, muy feliz, una fiesta de cumpleaños, tomó una espumilla. Y cuando él se la lleva a su boca y comienza a masticarla, primero se da cuenta que por dentro era hueco. Y a la vez se comenzó a deshacer en su boca. Pastor, ¿qué nos quiere decir con esto? Resulta ser que muchos hoy en día así nos queremos aferrar a las cosas de este mundo. Deseando una vida dulce, se enfocan más en las posesiones, en el poder y gusta experimentar cualquier placer, pero con el tiempo se dan cuenta que nada de eso los satisface. Porque su vida, así como esa espumilla por dentro, es vacía, sin sentido. Por lo tanto, se hunden en la desesperación. Por eso usted ve personas todo el tiempo estresadas. ¿Qué hacer? ¿Qué voy a hacer? Ay, Dios mío. Ay, no. Ay, el corazón. Ay. Todo el mundo vive en la desesperación. Ahora, como dije al inicio, este libro de Eclesiastés es parte de lo que se conoce como esa literatura llamada la literatura de la sabiduría. No voy a entrar en detalles, pero sí quiero resaltar algo muy importante acá. De hecho, qué interesante porque ustedes ya pasaron, ya hicieron ese viaje por estos libros de literatura de sabiduría. Por eso es que para poder tener una mejor amplitud, un mejor panorama de lo que es la literatura de sabiduría, usted tiene que leer tanto Job, Proverbios y Eclesiastés para que usted pueda entender todo esto. Porque están entrelazados estos tres libros y es impresionante poderlo saber. Ahora, si nos damos cuenta, el predicador da muchos ejemplos de vanidad. Muchos ejemplos de vanidad que obviamente vamos a ver más adelante. Pero
¿Cuál es el argumento entonces del libro de Eclesiastés? Bueno, que todo lo que hay debajo del sol es vanidad. Todo lo que hay debajo del sol es vanidad. Diga conmigo, es temporal. Es como un vapor. Ahora, esta enseñanza, para poderla tener una mejor comprensión, la quiero desarrollar en 3 partes. La primera parte, vamos a tratar de ver que todo eso que hay debajo del sol, todo es vanidad. Ahora, si bien es cierto, la palabra vanidad que ahí aparece en la Biblia es un sentido para que podamos tener una mejor comprensión, pero realmente la palabra original ahí es Hebel. Originalmente la palabra es Hebel. ¿Y qué significa Hebel, pastor? Simple y sencillamente vapor o humo. Es importante porque esta palabra también, pero para una mejor comprensión es importante que la conozcamos como vanidad. Ahora, pero es interesante que toda esta palabra aparece en todo el libro 38 veces. Si usted no me recuerda, esta frase es una metáfora para descubrir cómo la vida, primero que nada, como ya lo dije, es temporal, es pasajera, o como originalmente Hebel dice que es como un vapor, es como un humo. Pero también a su vez nos hace ver cómo la vida en todo este libro es una interrogante o una contradicción, como el humo. ¿Cómo así? ¿Usted ha visto el humo? Puede parecer denso, pero cuando usted cuando usted intenta agarrar el humo, ¿qué pasa? Se desaparece de sus manos, se esfuma, no puede agarrarlo. Si usted trata de aferrarse a eso, no va a poder, no hay nada ahí. Entonces, ¿qué trato de decir con eso? Que constantemente la vida es impredecible, es inestable. O en las mejores palabras del maestro Coulet, como inicia este libro, es como ir y correr tras el viento. Por eso, una vez más, si usted intenta agarrar ese humo, aunque usted pueda verlo sólido, cuando sale ese humo, no va a poder agarrarlo en sus manos, porque se va a desaparecer. Como el humo, hermanos, la vida es confusa. Como el humo, la vida es desorientadora, es incontrolable. Ahora, pregunto, ¿qué se supone que hagamos con todo esto? Qué interesante es ver que de manera sorprendente entonces viene el predicador y lo primero que hace es reconocer la perspectiva de Proverbios. Por eso es importante lo que decía hace un momento. Hay mucha relación entre estos libros. Porque lo primero que hace el predicador es la perspectiva de Proverbios. Él dice que es realmente una buena idea aprender sabiduría. ¿Y dónde adquirimos sabiduría? Es leyendo el libro de Proverbios. ¿Y quién es la sabiduría en el libro de Proverbios? Cristo. Entonces, si usted ve, hay mucha relación entre estos 3 libros. Pero también el predicador nos está diciendo de que debemos de adquirir sabiduría, pero también vivir en el temor del Señor. En segundo lugar, y de manera frecuente, dice que ya no puedes controlar tu vida. Eso es lo otro que está diciendo acá el predicador. Y que por lo tanto dejes de intentarlo. Porque no vas a poder controlar tu vida. Tú vas a querer añadirle algo más a tu vida. Bueno, qué interesante que incluso en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús dijo en su momento, es más, aunque tú quieras agregarle 1 centímetro más a tu estatura, no vas a poder. Por más que vayamos al doctor y nos estiremos, no podemos, hombre. No vamos a poder. No vas a poder controlar tu vida. En la historia de la Biblia, en la historia de la humanidad, tú has escuchado muchas personas que han querido intentar darle más tiempo a su vida y no han podido. Millonarios han muerto
por tratar de quererle dar un poquito más de vida a su cuerpo físico. No lo han podido. No se puede controlar. Entonces, ¿qué nos está diciendo con todo esto el predicador? Que tú y yo debemos aprender a sujetar las cosas con la mano abierta. Porque en realidad solo puedes tener control de una cosa. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu actitud hacia el ahora? Iglesia preciosa de Jesucristo, iglesia preciosa de San Miguel, un día Dios va a dispersar la Jebel y traerá justicia sobre todo lo que hemos hecho. Él nos dice que la respuesta adecuada a todo esto es temer al Señor y guardar sus mandamientos. Eso es todo. Por eso entonces hoy va a entender, porque el mismo capítulo 1, en el versículo 2 y 3 dice, vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Es interesante porque la palabra vanidad aquí es algo transitorio, algo que no aporta ningún tipo de utilidad. Y como ya lo dije hace unos minutos atrás, su uso correcto es vapor. Ahora, interesante es ver que la palabra debajo del sol, de manera personal, yo considero que es importante poder definirla. Porque al igual que vanidad, que aparece 38 veces, esta frase debajo del sol aparece 22 veces en el libro. Por eso, si usted quiere tener una mejor comprensión, como ya dije al inicio, si ya lo leyó, vuélvalo a leer. Y si no lo ha leído, léalo. Porque esta frase debajo del sol tiene dos usos muy importantes en el Antiguo Testamento. Uno se refiere a que todo lo que hay debajo del cielo es temporal. Todo lo que hay debajo del cielo es temporal. Por lo tanto, es una palabra que habla de ¿qué, hermanos? De una temporalidad de las cosas. De una temporalidad de la vida humana. Dos, también se refiere a este punto de vista secular. Y déjeme explicarte esto. No es lo mismo escuchar el consejo bíblico de la palabra de Dios para el matrimonio, para las finanzas, para los negocios, para la vida familiar, para tu vida de ocio, etcétera, etcétera, que escuchar el consejo de este mundo caído y podrido. No es lo mismo. Porque la cosmovisión de este mundo jamás se va a alinear con la cosmovisión del reino de Dios. Jamás. Y solo hay dos cosmovisiones, la de este mundo y la bíblica. Entonces, a eso se refiere también este segundo significado. Tú no puedes regir tu vida bajo los conceptos de este mundo caído. Voy a ver qué dice fulano de tal ante esto. Vea la escritura. Voy a ver qué dice Dios, si esta cipota es la que me conviene o este cipote es el que me conviene. Ah, no, pero tú andas buscando los expertos de las relaciones. Vea la escritura. Ve donde tu pastor y pregúntale qué debo de hacer. Y él te va a decir lo que dice la Biblia. No se unas en yugo desigual, por ejemplo. Si tú piensas de que tú vas a ir a hacer misiones a la discoteca, pues estás equivocado. A la discoteca no vas a ir a hacer misiones. O aquellos hombres o aquellas mujeres que pretenden casarse y hacer misiones en el matrimonio. No, ya cuando esté en el matrimonio lo voy a traer adobado. Adobado te vas a ir para el infierno. No pretendas hacer misiones en esos lugares. Entonces, eso es lo que nos está tratando de decir este libro de Eclesiastés. Tu pensamiento, tu corazón,
Tu forma de vivir la vida en este mundo caído, no debemos delinearla bajo los conceptos, bajo los preceptos de este mundo. Debemos alinearlos bajo los conceptos y bajo los preceptos de los mandamientos del Señor. Recuerde, temor de Dios y guardar sus mandamientos. Ahora, por esa razón vemos que entonces, y el predicador comienza a dar varios ejemplos. ¿Cuáles? Bueno, el hecho de que un día vas a morir y que esto te va a llevar a estar frente a Dios. Entonces viene el predicador y nos dice, ¿qué provecho te da el haberte enfocado en acumular riquezas o lograr un nombre y hacer muchas cosas? ¿Qué provecho? Si al final todo esto no va a evitar de que tú mueras. Si al final esto no va a evitar de que un día tú te enfrentes a Dios en juicio. Iglesia, ¿hacia dónde entonces nos quiere llevar el predicador? Escuche, a que nuestra mente debe de estar puesta en aquel día. ¿Cuál día? La muerte. ¿Quieres tener sabiduría? Como ya lo dije, piensa en tu muerte. Piensa en cómo vas a morir, en cómo vas a enfrentar a Dios. Al final vamos a terminar con un texto muy especial, pero solamente te adelanto, un día nos vamos a enfrentar ante el tribunal. Nosotros los cristianos nos vamos a enfrentar a un tribunal. La pregunta es, ¿cómo tú te vas a enfrentar? Ahora, si comenzamos a entrarnos en el libro de Eclesiastés, el predicador, si tú te das cuenta, desde el capítulo 2, él comienza a hablar y pone varios ejemplos. Y solamente los voy a mencionar. En el capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y he aquí también, esto era vanidad. Dije, de la risa, versículo 2, es locura y del placer. ¿Qué logra esto? Una pregunta. ¿Está diciendo que es pecado? Pregunto, iglesia, San Miguel, ¿está diciendo que es pecado? No. Porque si tú te das cuenta, dice, probaré con el placer. Pregunta importante aquí. Pero al final también se hace la pregunta, ¿qué logré? Llevémoslo a la práctica esto. Pastor, ¿y está mal que de repente con mi familia me vaya para Roatán? No, no está mal. Pastor, de repente está mal que yo quiera cambiar mi carrito porque ya está un poco viejito, yo lo quiero cambiar. Si tienes y Dios te ha provisto, hazlo. Pastor, ¿y está mal que deje el bus para andar en carro? No. Si tú ya no quieres andar colgado del bus, tu trabajo te lo permite, y tú ahorras, pues bueno, ve y compra un carrito. No hay problema en eso. ¿Es pecado que salga con mis amigos a comer después de que termine el servicio? No. ¿Es pecado que venga a desayunar antes del servicio? Tampoco. Más si sabes para qué, cuál es el fin. No, no hay ningún problema. No es pecado. Ahora, ¿qué hizo?
Interesante pregunta la que se hace acá. Él dice, pero al final de todo, ¿qué he logrado? Esto no va a evitar que no muera. Esto no va a evitar que me enfrente ante el Creador. No. Por eso termina diciendo en el versículo 11, consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y he aquí, todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Iglesia preciosa, en esta mañana, tú puedes lograr muchas cosas en tu trabajo, en tu negocio, en tu vida familiar. Puedes tener mucho fruto de ello, pero eso es vanidad. Ahora, pero el predicador continúa, porque lo primero que hace aquí es hablarnos de eso, del placer, pero también dice al final que es vanidad. Qué interesante que si nos vamos al capítulo 4, bueno, aún en la política, ¿qué dice el predicador? Capítulo 4, versículos 15 y 16. He visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucesor que lo reemplaza. No tenía fin la multitud de todos los que lo seguían, y ni aun los que vendrán después estarán contentos con él, pues también esto es vanidad y correr tras el viento. Si tú te das cuenta, iglesia, la historia ha demostrado, ha demostrado de manera muy clara que, por ejemplo, cuando el pueblo le gusta un gobernante para que éste esté en el poder, y en aquellos días, hablando de un rey, un día, esos mismos que lo siguieron, esos mismos que lo apoyaron, se darán cuenta que cuando aparezca otro, seguirán a ese otro. ¿Por qué? Porque todo es lo mismo bajo el sol. Siempre ha habido corrupción y siempre va a haber corrupción. Mientras no haya arrepentimiento en el corazón de esa persona, siempre va a haber corrupción. En otras palabras, esos mismos que le dieron su voto, que lo apoyaron, lo van a terminar aborreciendo. ¿Por qué, pastor? Porque todo es vanidad. Luego en el capítulo 5 habla de las riquezas. Capítulo 5, versículo 13 al 15 dice: hay un grave mal que he visto bajo el sol, las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo. Como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. ¿Qué quiere hacer el predicador con esto? ¿Qué nos quiere decir con todo esto? Bueno, simple y sencillamente hacernos entender que este mundo, iglesia, no es el fin. Lo que es real y verdadero, lo que realmente importa y por lo cual tú debes de preocuparte es cuando mueras. Porque resulta ser que cuando tú y yo morimos, ahí es donde comienza todo. Así como tu ropa no es trascendental, pues también tu vida. Porque resulta ser que después de la muerte, ahí comienza todo. Porque cuando mueres, vives para lo que realmente fuiste creado. Y esto lo vemos desde el Génesis. Fuimos creados para ser eternos. Pero obviamente, a raíz del pecado, cuando el pecado entra en acción, en el capítulo 3 del libro de Génesis, nos damos cuenta que todo cae bajo maldición. Absolutamente todo.
El pecado vino a distorsionar absolutamente todo. Pero tú y yo fuimos eternos. Por eso es que para poder obtener esa vida eterna, ¿qué se necesita? De un Salvador. ¿Y cómo se llama ese Salvador? Jesucristo. Entonces, cuando tú y yo morimos, automáticamente ahí comienza lo verdadero, ahí comienza lo real. Porque fuimos creados para estar con Él eternamente. Tu casa no es trascendental. Tu dinero no es trascendental. Pero tu vida, después que morimos, ahí comienza todo. Por eso es que es interesante ver que este pasaje es bien hermoso, porque esto nos hace ver de que nuestra vida, tu vida, mi vida, es un préstamo. Hay un teólogo, Turretin, lo dijo. Nuestra vida es un préstamo. Nuestra vida se esfuma. Y él alude a aquel texto muy conocido por todos nosotros, que incluso cuando alguien fallece se dice que la vida es como un vapor. Hoy está y mañana no está. Entonces, ante eso, él comenta y dice que nuestra vida simple y sencillamente es un préstamo. Por eso nuestro deber es vivir para Él, iglesia. El día que tú mueras tendrás que devolverle tu espíritu al Señor. La pregunta es cómo tú se lo vas a devolver. Y esto, iglesia, nos recuerda aquellas palabras hermosas de Jesús antes de morir. Fíjate que Jesús nos dijo: en tus manos encomiendo a estos discípulos. Ahí te dejo a Mateo, por favor trátalo. Dejo a Lucas, dejo a Juan, dejo a Pedro. Uy, con Pedro, Dios, papito, por favor, ojo al Cristo, porque este es mero asado. Entonces, a veces se emociona y comienza a arrancar orejas. Por favor, Señor, no. En tus manos encomiendo la tesorería. Ya viste a Judas, ¿verdad? Se bolsea de vez en cuando un par de billetes. No. Jesús no hizo eso. Lo que Jesús se dijo fue: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque de eso es lo que vamos a dar cuenta. Él encomendó su espíritu a Dios. Y qué interesante, porque estas palabras nos recuerdan lo que vemos allá en Eclesiastés 12:17. ¿Y qué dice Eclesiastés 12:7? Entonces volverá al polvo, repito, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Iglesia amada de Jesucristo, la vida que tienes ahorita no es tuya. Cuídala. Es de Dios. Asegúrate de regresársela a Dios con un espíritu vivo, que es solo en Jesucristo que lo podemos obtener. Aunque seas el CEO de la empresa, aunque tengas varias empresas, aunque tengas varios negocios, aunque tengas muchas cuentas en el banco, aunque tengas muchas posesiones en la tierra, no vas a evitar el juicio que va a venir sobre tu vida. Por eso es interesante que entonces el mismo Eclesiastés, si tú lo ves en todo el libro, si tú comienzas a examinar y querer a conocer a Dios en su carácter y comenzar a extraer atributos de este hermoso libro, ¿sabe qué atributo encontramos aquí en este libro hermoso? No sé si ya te diste cuenta. ¿Cuántos leyeron el libro de Eclesiastés ya hasta este momento? Amén. Ok. ¿Qué atributo podemos extraer de este libro tan hermoso? Solo uno, hermano, por favor. ¿Cuál? La soberanía de Dios. Entonces significa que si es la soberanía de Dios, ¿por qué entonces
tú te aferras a este mundo. Porque entonces, si es la soberanía de Dios, ¿y por qué digo esto? Porque el que tú disfrutes de tu trabajo, el que tú tengas una familia, el que tú tengas dinero, el que tú tengas éxito, el que tú tengas posesiones, el que tú tengas empresas, el que tú tengas negocios, el que tú tengas títulos, es nada más porque a Dios le ha placido en su soberana voluntad. Lo que tienes es porque Dios en su soberana voluntad le ha placido. El afanarte en esta vida, ¿vas a lograr algo más? No. ¿Acaso tú puedes ir en contra de lo que Dios ya ha decretado para tu vida? Iglesia preciosa, es Cristo, es Dios quien determina todo. Es Dios quien controla todo. Él decide. Él es soberano. Entonces, ¿por qué afanarse en conseguir algo que incluso tal vez Dios no lo quiera para usted? Ay, pastor, siempre con el mismo carcacha, con la misma carcachita. Hasta me acuerdo de aquel corito que dice carcacha, paso pasito. No me vayas a dejar. Alguien lo conoce, ¿verdad? ¿Y si Dios así lo ha querido? Ahora, quiero hacer un paréntesis. No quiere decir que tú no puedas esforzarte, pero incluso ese esfuerzo tú puedas dejárselo en las manos de Dios, porque Él es quien controla todo. Jóvenes que están aquí, qué chévere, pastor, porque entonces ya no voy a estudiar. ¿Para qué voy a estudiar entonces? Todo es vanidad. Las matemáticas son vanidades. Yo no sé por qué el pastor Job tiene colegio aquí. Vanidades son. No, tampoco, no se hagan. Ayer les compartí a los jóvenes y decía que el que no trabaje, que no. No, claro. Ya vamos a llegar a ese punto. Pero el punto acá es que aún en el afán, en el esfuerzo físico que tú puedas hacer, esa habilidad que Dios te da para los negocios, y tú vas a un lugar y dices, aquí puede hacer esto. Eso Dios te lo da. Disfrútalo bajo la soberanía y bajo la sabiduría de Dios. Por eso comencé diciendo, ahora te vas a recordar por qué comencé al inicio preguntando, ¿es pecado tener esto, esto, otro? No, porque si lo haces bajo la sabiduría de Dios, no es pecado. Pero sigamos, porque qué interesante, fíjese, porque en el capítulo 9 del libro de Eclesiastés, en el versículo 1, incluso Eclesiastés nos habla de aquellos que creen haber conocido más de la Escritura. Vea lo que dice Eclesiastés 9:1. Pues bien, he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro todo esto, que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. Los hombres no saben ni de amor ni de odio, aunque todo está delante de ellos. ¿Hay alguien aquí que le falta sabiduría? Yo soy el primero. Amén. Entonces, ¿qué hacer? Pidámosela a Dios. Pidámosela a Dios. Él es quien da sabiduría. Pero, fíjate, aquí hay algo bien interesante en este texto. Dice, los hombres, escucha, no saben ni de amor ni de odio, aunque todo está delante de ellos. En otras palabras, ¿sabe qué significa esto?
que sin el acto soberano de Dios de darte a ti entendimiento, sin ese acto maravilloso de soberanía de Dios, tú y yo no pudiéramos tener entendimiento. Ni tan siquiera supiéramos lo que es realmente amor. No sabríamos distinguir entre lo que es amor y el odio. Eso nos está diciendo el texto. ¿Por qué, pastor? Porque aún su entendimiento de la realidad viene de Dios. Por eso hoy vas a entender a los matrimonios. Por eso hoy vamos a entender los matrimonios. Cuando frases como aquella de repente dice, es que ¿sabes qué? Ya no te amo. Muchas consejerías con mi esposa hemos escuchado, es que ya no la, es que siento que ya no la amo. Siento. ¿Cómo que un sentimiento? Es que ya el amor se acabó. ¿Cómo que fuera aguacate? Esa manera de pensar viene de la cosmovisión caída, de este mundo podrido, de este mundo depravado. Es que sin el conocimiento de la Escritura, sin el conocimiento de la palabra de Dios. Oye, hermano, lo que te voy a decir es muy duro, pero la Biblia lo dice. Somos como animales. Yo no sería capaz de poder amar a mi esposa. Tengo la potencialidad de poder maltratarla y ser adúltero. Pero gracias a la misericordia de Dios y a la bondad de Dios, y porque me tengo que estar recordando la Escritura en todo momento, es que hasta ahorita llevamos, gracias a Dios, 18 años de casado. ¿Ha sido fácil? No ha sido fácil. Y yo siempre digo este ejemplo, y mi esposa lo sabe. En estos 18 años, nunca ha salido de nuestra boca la palabra divorcio. Nunca. Jamás. Homicidio sí. Sí, porque ella me quiere arrancar la cabeza. Y yo también se la quiero arrancar. Es que mira, iglesia, sin el conocimiento de la palabra de Dios, no seríamos capaces de poder amar. No tenemos la capacidad de poder amar. Obvio, el ya no te amo, el ya no te deseo. Obvio, tú y yo no tenemos la capacidad de amar, somos malvados. Por más bonita mujer que tú te pongas, y no estoy diciendo que no te arregles, claro, arréglate. Me encanta ver a mi esposa cuando se está arreglando. Por más gimnasio que tu marido haga y se ponga todo fitness y le digan el riñón, no puedes. No. Ahora, no está mal que te arregles, no está mal que vayas al gimnasio. Por más elegantes que quieras parecer, sin Cristo, el conocimiento de Él, no tenemos esa capacidad de amar. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos mientras estamos en este mundo caído? Y esa es la segunda parte. Adquiramos sabiduría en esta vida. Adquiramos sabiduría en esta vida. Y aquí, hermanos, le tengo una noticia que probablemente no le vaya a gustar. Porque ya se lo dije en varias ocasiones en esta mañana. Es más, dile a tu vecino. Mira a tu vecino, míralo. Mira a tu vecino ahí, míralo. Te vas a morir, decirle. Ay, pastor, qué romántico usted hace. Todos vamos a morir. Ahora, pero lo más doloroso de todo esto es que no todos estaremos con Cristo.
Solo los suyos, iglesia. Y aquí déjeme recordarle que el ser de Él no es algo que tú y yo hagamos ganando, vayamos ganando o obtenido por nuestras buenas obras, como muchas religiones lo enseñan. No, 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 no. O por nuestros propios méritos. No, 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 no. Esto es un don de Dios. Y esto ha sido por pura gracia y misericordia de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la cosa más importante del ser humano? Hay una confesión muy hermosa. Bueno, la de Westminster. ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el fin más importante tuyo y mío? El mismo texto. Ya te lo dije anteriormente. Temer a Dios. ¿Cuál, amados? Temer a Dios. Diga conmigo, temer a Dios y obedecer su palabra. Ahora, ¿sabes por qué esto es así? Porque resulta ser que esto sí va a predominar en la vida eterna que tengas. Es decir, que lo que hoy tú determines para tu vida es lo que al final tú vas a disfrutar, ya sea para gozo eterno o para lamento eterno. Entonces, ¿en qué radica? Ya lo dijimos, temer a Dios, cumplir su palabra, cumplir sus mandamientos. Fíjate que es interesante porque cuando vemos esta parte acá del texto, esta parte del libro de Eclesiastés, qué hermoso, porque esto lo que nos hace es recordarnos que Jesús mismo, qué hermoso, porque Jesús nos da la respuesta. Porque Jesús da la respuesta a lo que el predicador nos está tratando de decir acá en Eclesiastés. El mismo Jesús responde esta pregunta: ¿qué es la vida del hombre? ¿Tú te recuerdas en aquella ocasión cuando un joven llegó y que su hermano mayor había recibido una herencia? ¿Te acuerdas de eso? ¡Hey, mira a decirle que me dé la herencia! Y Jesús le dice, yo no he venido a repartir herencia. En ese contexto, Lucas 12, del 16 al 21, también le refirió a una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico. Lucas 12, 16, 21, por si usted lo quiere anotar. Lucas 12, 16, 21. También le refirió a una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Ya que tengo donde almacenar mis cosechas. Entonces dijo: se me ocurre una idea fantástica. No, hombre, si yo soy, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, y ahí pon tu nombre. ¿Ya? Carlos, Raúl, Omar, Toñito, Juanita, Gloria, Esther, lo que sea. Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa. Come. Bebe. Dale con todo. Diviértete. Versículo 20. Pero Dios le dijo. ¿Cómo le dijo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para Dios. Iglesia hermosa de Jesucristo en la ciudad de San Miguel. Lo que importa es lo que viene después de la muerte. No te aferres, iglesia. No te aferres a este mundo. Cuídate de las distracciones que este mundo ofrece.
El mundo nos enseña y dice que lo más importante es lo que hay aquí. Mentira, iglesia, mentira. Lo más importante no es lo que hay en este mundo. No creas eso, iglesia. Por eso aquí entonces hoy tú vas a entender por qué el temor hacia Dios aquí es de mucha importancia. Porque es importante que tú y yo sepamos entonces qué es el temor a Dios. El temor de Dios no es un miedo que se produce porque Dios sea malvado, porque Dios sea iracundo o porque sea un Dios despiadado, sino más bien es un deslumbramiento, pero a la vez aflicción ante la gloriosa majestad y santidad de Dios. Por eso, iglesia, es que ante tanta corrupción y depravación de parte nuestra, esto nos deja ¿en qué? En una evidencia muy clara. La imperfección, la corrupción, la vileza y la pecaminosidad personal que hay en cada uno de nosotros. Quiero citar a un teólogo, escritor puritano, creo que todos lo hemos escuchado, de apellido Bunyan. Y lo cito literalmente porque él dijo: el temor de Dios que es producido por el Espíritu hace que el hombre se juzgue a sí mismo por su pecado y se arrepienta delante de Dios, clamando a Él por su misericordia. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace que esa persona, qué hace que tú y yo vengamos y clamemos a Dios? El temor a Dios. Por eso venimos a Él en arrepentimiento. Y me encanta este libro de Eclesiastés porque Pastor Job nos lo ha puesto bien fácil porque podemos recordar todo lo que ya hemos visto. Jueces, por ejemplo. En Jueces vemos una obstinación constante del pueblo de Israel. Y si ustedes se dan cuenta, cada vez que ellos iban llorando delante de Dios, Dios siempre los respondía. Pero ojo, no había arrepentimiento. Ellos iban a Dios en oración cuando ya tenían, como decimos a los salvadoreños, el agua hasta el cuello. ¡Ay, Señor, por favor, ya mira, no aguanto los opresores! ¿Qué hacía Dios? Les levantaba un juez. ¿Y qué pasaba cuando el juez ganaba las batallas y quedaban en paz? Volvían a hacer lo mismo. Y cada vez dice que iban de mal en peor. Es como esa espiral descendente. Cada vez iban de mal en peor. Pues así sucede con nosotros. Pero entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque el temor a Dios es producido, como bien lo dijo este hermano, por el Espíritu que hace que nos veamos arrepentidos delante de Dios. Y entonces, en arrepentimiento Él venimos y clamamos por misericordia. Ahora, pero mire, pastor, ¿cómo entonces yo desarrollo el temor a Dios? Yendo a la palabra. No, pues sí, pero deme la clave, algún tips. Y yendo a la palabra. No, pero, pues sí, pero ¿cómo? Y yendo a la palabra. Todos los días de nuestra vida. ¿Por qué, pastor? Porque resulta ser que yendo a la palabra todos los días de nuestra vida vamos a vivir maravillados, impresionados de esa maravillosa gracia y bondad de Dios. Así es. Cuando nos veamos maravillados ante ese asombro y esa grandeza de Dios, entonces ahí podemos decir que estamos comprendiendo el temor hacia Dios, porque vamos a vivir todos los días impresionados en nuestra alma. Hoy vas a entender Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe,
Aquí está hablando ¿quién? ¿Quién está hablando ahí? Moisés, correcto. Recuerde que él era el enviado en ese momento para poder llevarle la palabra. Estos son los mandamientos y los decretos, los estatutos que el Señor su Dios. Fíjate qué interesante. O sea que Moisés da por sentado algo acá. Su Dios les dice, pues muy similar. Simplemente nosotros, cada vez que un predicador se para aquí, es recordarle lo que la palabra de Dios ha dicho. Y esa es mi intención en esta mañana, recordarte algo que la palabra de Dios, en lo cual ya Él lo ha dicho, ya está escrito ahí. Para que los cumplan. ¿Para qué? ¿Para qué, iglesia? ¿A dónde? En la tierra que van a poseer. ¿Pero para qué? Escuche, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora, pero usted me podrá decir, pastor, pero ahí solo puede ser en la parte interna, en el hogar. Sí, es cierto. Esto puedes hacerlo en tu interior, en la casa, que incluso los padres estamos llamados a hacer eso, a hacerlo en tu casa. Pero vea qué interesante, porque esto no solo es en el interior de tu hogar. ¿Por qué digo esto? Porque ¿a dónde aprendemos y practicamos el temor a Dios? Vea conmigo, Deuteronomio 31, versículo 12. Congrega al pueblo. ¿Cómo? Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al extranjero que está en tu ciudad. ¿Para qué? Para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Por eso estamos aquí. Por eso estamos hoy acá. Por eso estamos esta mañana aquí, iglesia. Por eso nos congregamos domingo a domingo. Por eso el pastor de esta iglesia dice, congréguese en casa también, vaya a los discipulados. Ay, discipulado, otra vez. Sí, para que aprenda y recuerde a temer a Dios y a guardar sus estatutos. Por eso esta serie. Y no deje de venir. ¿Sabes? Si tú vivieras maravillado de lo que tú estás aprendiendo, el próximo domingo, esta iglesia tendría que hacer doble servicio, porque tú tendrías que traer un invitado por persona. Como dicen por ahí, te lo dejo y me retiro despacito. ¿Sí? Si tú vivieras en el temor de Dios, guardando sus estatutos y sus palabras, tú vivieras maravillado de lo que tú te estás aprendiendo. Del esfuerzo que tu pastor hace semana tras semana para poder venir y presentarte la palabra. No para venir y hablarte de cosas emocionales. No para decirte qué echarte en el sobaco cuando te hiede. Por eso esta serie. Por eso venimos y nos alimentamos de la palabra de Dios. Por eso venimos a recordar la palabra de Dios. Porque mira, al vivir sumergidos en la palabra de Dios, se va a producir admiración, asombro de Dios en todo momento. Iglesia, esta vida será insignificante para ti y para mí. Y aclaro algo, lo voy a volver a repetir. No es que usted va a dejar de hacer las cosas. Jóvenes, no es que tú vas a dejar de estudiar. No es que tú y yo vamos a dejar de trabajar, como dice aquel corito, no voy a trabajar, no voy a trabajar. No.
Yo no quiero que después el pastor Job me vaya a confrontar por esto. No significa que tú no vas a dejar de trabajar. No significa que tú no vas a dejar de invertir. Hacer negocio. No. Pero eso sí, iglesia amada. Todo esto y mucho más, hazlo, como dije al inicio, con sabiduría de Dios. Recuerda que la sabiduría se adquiere. ¿Y cómo? A través de su palabra. Lee, sí, todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante de todo. Aplícalo a tu vida. Aplícalo en tu vida diaria. Por eso es que con esto termino. ¿Qué es lo más importante entonces? Tercer punto. Diga conmigo, Cristo es lo más importante. Mira, qué hermoso saber, iglesia, que Dios está interesado en nuestra felicidad. Eclesiastés 9, versículo 9 al 11 dice: goza la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol. Todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte le llegan a todos. ¿Cómo dice el texto? Con la mujer que amas todos los días. ¿Cómo dice Dios aquí que es eso? Fugaz. De tu vida fugaz. Iglesia, vapor, humo, vanidad. Ahora, ¿por qué Dios quiere que disfrutes la vida? ¿Por qué Dios quiere que, estando en este mundo, como ya aprendíamos en el punto 2, adquiramos sabiduría? Pero ¿por qué Dios quiere que disfrutes esa parte de tu vida? En el trabajo con el que te afanas debajo del sol. Fíjate, si tú te das cuenta y si tú comienzas a ver desde el capítulo 2, comienza a hablar de una palabra que ya aparece: porción, 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 porción que Dios nos ha dado a los seres humanos. ¿Pero por qué, pastor? Porque la vida es vana. La porción que Dios nos da a disfrutar es el fruto de nuestro trabajo. ¿Y qué es el fruto de nuestro trabajo, pastor? Bueno, como ya lo dije, solo que ahora vamos a cambiar de destino. ¿Cuál es el fruto de tu trabajo? Bueno, si tú te quieres ir para Cancún con tu esposa, vete. Que si tú vas por el centro comercial y tú ves esos zapatos, tú ves esa camisa, tú ves ese pantalón y tú dices: los quiero, cómpratelos. Pero eso sí, cómpratelos sin dejar de administrar lo que te toca administrar. Porque no nos vamos a poner a gastar a lo loco, como decimos los salvadoreños. No. Pero si el fruto de tu trabajo, iglesia, escúchame, si el fruto de tu trabajo te permite poder disfrutar de eso, hazlo. Obviamente, como ya lo dije, sin recortar las cosas importantes y sin olvidar, sin descuidar lo necesario en tu hogar. Pero incluso sobre todo esto, iglesia, recuerda que de todo lo que hagas, incluso esas motivaciones ocultas que hay en tu corazón, con lo que lo hagas, de todo vas a dar cuenta. Por eso es interesante ver que en el capítulo 8 del libro de Eclesiastés da un mandamiento de Dios en sabiduría. Porque viene Dios y coloca un ejemplo muy hermoso acá y pone un mandamiento.
el que guarda el mandamiento real no experimentará ningún mal, porque el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo de hacerlo. Hermanos, iglesia, tú puedes adquirir cualquier cosa. Adquiérela, adquiérela, pero adquiérela con sabiduría. Esa sabiduría que es Cristo Jesús, allá en el libro de Proverbios. Adquiérala con sabiduría. Iglesia, el que tú disfrutes de la vida sin problemas, ¿sabes qué significa? Significa que tú has aprendido a disfrutar con sabiduría. Recuerda que para todo hay tiempo, Eclesiastés 3. Tiempo para cantar, tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para el ocio, tiempo para disfrutar. Para todo hay tiempo. Iglesia, absorba sabiduría, esa que solo se adquiere por medio de su palabra. Esa que dice Eclesiastés 2:14, el sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. Aunque yo sé también que ambos corren la misma suerte. Iglesia, esta sabiduría de la cual habla el predicador evitará que tengas problemas. ¿Por qué? Porque esta sabiduría, la palabra de Dios, hará que veas con anticipo las cosas que pueden suceder. ¿Y sabes cómo se llama esto? Discernimiento. Tú vas a saber discernir. ¿Lo hago o no lo hago? Vea la palabra. ¿Es el tiempo de hacerlo? ¿Es el tiempo de casarme? ¿Es el tiempo de hacer negocio? ¿Es el tiempo de invertir? ¿Es el tiempo de hacer esto? Discernimiento. Porque al tener discernimiento extraído de la palabra, entonces en la práctica tú vas a poder realizarlo. Iglesia, adquiere sabiduría. Póngala en práctica todos los días de su vida, en cada esfera de su vida. Pastor, ¿y cómo encontramos el Evangelio de Jesucristo en todo esto? Hay un pasaje muy hermoso. Vamos a la Biblia. Y con esto voy a terminar. Segunda de Corintios 5. Es muy largo lo que vamos a leer, pero es muy hermoso. Segunda de Corintios 5, del 1 al 11. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de un Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada seguimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para lo mortal, para que lo mortal sea absorbido por la Biblia. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados, siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. Ayer rápido mencionaba esto con los jóvenes y les decía qué interesante que aquí Pablo lo que hace, bueno, en su contexto es hablando de ese tribunal. Pero yo les decía a ellos, qué interesante que aquí Pablo usa una palabra que para muchos puede decir, pero mire pastor, ahí Pablo lo que nos está diciendo, el apóstol nos está diciendo que pequemos. ¿Por qué? Porque aparece la palabra ambición.
Y la ambición es pecado. No, mire, qué interesante que esta palabra el apóstol Pablo la usa para un sentido positivo. Porque si tú ves el texto dice que debemos de ambicionar serle el qué, agradables. Agradables a Él. Ahora, ¿por qué vamos a ambicionar serle agradables a Él? Por lo que dice el 10. Porque todos debemos compadecer ante el tribunal de Cristo. Hermanos, qué interesante es ver que el apóstol Pablo lo que está haciendo acá es describiendo algo pero muy parecido a lo que vemos en el libro de Eclesiastés. Y es que si nos damos cuenta, iglesia, nuestras vidas son muy similares a la del predicador. Eso sí, y por favor escúcheme, es muy similar al predicador, pero yo no sé si te diste cuenta de algo muy hermoso en este texto, porque resulta ser que entre esos que aparecen en el Eclesiastés y nosotros hoy hay una gran diferencia. Y esto es hermoso, hermanos, porque dice el texto que tenemos el espíritu de garantía. El espíritu de garantía de nuestra liberación por medio de la resurrección de entre los muertos. Y ese fue Cristo. Mi Cristo, mi Jesús, ya lo hizo. Por eso es maravilloso ver cómo el apóstol Pablo termina este texto. Porque si vemos, nos trae a nuestra memoria el libro que hemos visto en esta mañana, recordándonos que todos aquí seremos juzgados por lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Por esa razón es que entonces, iglesia, a la luz de nuestro temor a Dios, ¿sabes qué hacemos? Persuadimos a los demás. O vas a entender por qué te dije hace un momento, porque esta iglesia el próximo domingo debería de estar el doble de lleno. Porque al verte persuadido ante la palabra de Dios, tú vas a querer invitar a otro. Tú vas a querer sacarlo de tu boca. Y aunque el ejemplo pueda ser muy sucio y asqueroso, como cuando tú ya no aguantas eso que andas en tu estómago, así vas a hacer con el evangelio. Tú vas a ir por la calle, tú vas a ir por el mall y tú vas a decir, hay un pecador ahí, quiero hablarle del evangelio de Jesucristo, lo tengo que llevar el domingo a la iglesia. Por esa razón es que entonces, iglesia, a la luz de nuestro temor, vamos a persuadir a otros. Y vamos a hablar de esa esperanza que tenemos en Cristo. Porque debido a la resurrección de Jesucristo, sabemos que aunque pasemos tribulaciones, confiamos en aquel que ya padeció. Porque el mismo Espíritu Santo que dirigió a Jesús, como le decía ayer a los jóvenes, es el mismo Espíritu Santo que habita en nosotros. Y aquí, amigo, si estamos transmitiendo, si tú me estás viendo ahí, o sea, hay algún amigo acá, si tú estás aquí y tú estás esperando que todo cambie en este mundo podrido y lleno de maldad, depravado y corrupto, déjame decirte que jamás vas a encontrar satisfacción aquí, porque este mundo jamás te lo puede dar. Ni un hombre, ni una mujer, ni una empresa, ni todo el dinero del mundo, ni todo el placer, nada. Solamente su Hijo Jesucristo. Solamente en Él, exclusivamente en Él podrás disfrutar de plena paz, seguridad, gozo y esperanza. Deja de buscar en este mundo. Preocúpate mejor por tu alma, por tu espíritu. Tus pulmones un día van a dejar de respirar. Tu corazón un día se va a detener. ¿Cómo le vas a devolver tu espíritu a Dios? Ya no menosprecies el evangelio de Jesucristo. Ven a Él y arrepiente de tus pecados. Y para nosotros, iglesia, para ti y para mí, dejemos de ver este mundo como la solución a los problemas que enfrentamos todos los días. No te afanes, mejor ocupémonos, como lo dijo Pablo allá en Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia,
ocúpense en su salvación con temor y temblor. Iglesia, obedezcamos su palabra. Lamentémonos, sí, pero lamentémonos cuando hayamos ofendido la santidad de Dios, cuando hayamos sido desobedientes a sus mandatos. Iglesia, si aquí mismo ahorita hay alguien a tu lado que está amando la vida vana de este mundo, por favor no lo eches, no lo pongas en la quinta paila del infierno a freírlo. Mejor preséntale el evangelio de Jesucristo, preséntale el evangelio, muéstrale el libro de Eclesiastés, hazle entender la razón por la cual él fue creado. Iglesia, todo es Hebel, todo es humo, todo es vanidad. Temamos a Dios, a su palabra, obedezcamos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Eclesiastés 12, 13, 14 termina diciendo, la conclusión, cuando todo se ha oído, es este tema: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra de juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra una vez más. Hermoso Salvador, hermoso Redentor. Gracias por recordarnos este libro tan hermoso y tan especial. Pero por sobre todo, que todo lo que hemos escuchado en esta mañana a través de este libro no solamente sea para el conocimiento o para envanecernos a nosotros, sino que temamos a ti. Por sobre todo, que guardemos tus mandamientos, que guardemos tus preceptos, que guardemos tu palabra, y que en el día a día podamos vivirlo para tu gloria. En tu nombre oramos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos.